Muy buenos días para todos. Es una inmensa alegría poder saludarlos esta mañana y darles también una cordial bienvenida a nuestra casa, que es el Instituto de Formación Docente Diocesano de Capillibaret, para compartir con toda la familia del IFD diocesano. Y lo que hoy nos convoca son las prácticas profesionales y la reflexión que podemos hacer sobre ella. Entonces, en este video vamos a estar abordando algunas ideas para seguir caminando hacia la excelencia. La nueva formación docente y las prácticas. Ustedes se preguntarán qué hay de nuevo en torno a la nueva formación docente y las prácticas. Debemos decir y recalcar que a partir del año 2019 se realizó un cambio en el currículum de todos los profesorados ofrecidos tanto a nivel oficial como a nivel privado, desde el MEC. En ese sentido, también se han reconfigurado las prácticas. En el documento curricular se habla de que las prácticas, cuanto más variadas sean, van a enriquecer mejor el proceso de construcción del perfil del futuro docente. En este sentido, desde el Instituto de Formación Docente Diocesano, hemos pensado y planificado prácticas en diversos regímenes educativos, tal como propone la Ley General de Educación. En este orden de ideas, se realizan prácticas formales, que son las que realizamos en las instituciones educativas, prácticas no formales, que son aquellas que transcurren por fuera de las instituciones educativas, como pueden ser, por ejemplo, un curso de peluquería o un curso de formación en el ámbito de electricidad. Todo eso que no transcurre estrictamente dentro de una institución educativa son actividades de, de educación no formal. Luego también está la parte de la educación refleja, que justamente se trata de la producción y difusión de material educativo por medio de los distintos medios de comunicación y redes sociales, por ejemplo. Y finalmente, un viejo conocido que nos trajo la pandemia, que es la educación a distancia. Todas estas prácticas diferentes nos traen en este nuevo proceso una serie de oportunidades para ir innovando también en nuestras instituciones las prácticas que realizarán los futuros docentes. Entre los profesores y docentes del Instituto de Formación Docente, hemos pensado varias veces cómo poder ir mejorando las prácticas de nuestros estudiantes, maestros, y llegamos a un acuerdo que es necesario realizar un cambio de paradigma respecto de las prácticas. Necesitamos pasar de una práctica que está demasiado centrada en el estudiante maestro a otra que privilegie a los niños. En este sentido, este, hay que decir que la mayor parte de nuestros instrumentos de evaluación de las prácticas para nuestros estudiantes maestros pone todos los focos sobre el estudiante maestro. Voy a dar algunos ejemplos. A modo de ejemplo, a mí me gustaría que podamos mirar un poco la rúbrica para la evaluación de la práctica profesional de nuestros estudiantes maestros. Esta rúbrica es la que actualmente estamos utilizando, en el cual en la primera parte consignamos los datos del estudiante maestro evaluado, los datos de la institución de práctica y luego viene la parte de la rúbrica para valorar el perfil profesional del estudiante. Y la dimensión, aquí en criterio, dimensión y criterio está la gestión del desarrollo personal y profesional y el criterio es el perfil profesional. Aquí estamos teniendo los descriptores de los distintos niveles de desempeño con los cuales se le va a evaluar al estudiante maestro. Y aquí tenemos los distintos indicadores. Si ustedes se fijan en cada uno de estos indicadores,
todos los focos apuntan a mirar el desempeño del estudiante maestro, como por ejemplo la asistencia a las actividades escolares de la institución, el horario para las prácticas, la forma en cómo cuida su apariencia personal, etc. También la expresión en las ambas idiomas, en los ambos idiomas oficiales del país. Y luego hay cuestiones que tienen que ver con la parte actitudinal. Pero vuelvo a repetir, el foco sigue estando puesto sobre el estudiante maestro. Fíjense en el indicador 19, adopta posturas correctas, etc. Luego tenemos la parte que habla sobre la planificación de las clases. Y aquí entonces tenemos la asignatura, la unidad temática, la capacidad. Y también hay una lista de cotejo para evaluar la calidad del plan de clase. Entonces, en el plan de clase, ahora todos los focos están puestos sobre el plan de clase, sobre cómo planifica el estudiante maestro. Entonces, aquí hay una serie de indicadores también que está teniendo sobre la planificación del estudiante. Y como ustedes podrán ver, se tiene en cuenta la duración de la clase, el esmero en la presentación del plan, la aplicación de reglas gramaticales, etc. Luego tenemos la lista de cotejo para evaluar el desarrollo de la clase, que ya corresponde a la dimensión de gestión del currículum y el criterio es la aplicación del currículum. Y también tenemos dos niveles de desempeño, no se observa y sí se observa. Entonces, entre los indicadores encontramos aquellos que hacen a la ambientación de la sala de clase, la disposición de la sala de clase, las actividades que se realizarán en cada momento didáctico y así sucesivamente. Activa los conocimientos previos de los estudiantes, escribe sin errores en la pizarra, utiliza los materiales didácticos, maneja conceptos claros, escucha con interés, relaciona el tema de clase con situaciones de la vida cotidiana, es decir, ejemplifica. Luego, realiza el acompañamiento oportuno. Si ustedes se fijan, todas las acciones las está realizando el, el estudiante maestro. Fíjense, modula su voz de acuerdo al auditorio, dicción, tono de voz, lenguaje verbal claro y lenguaje no verbal. Y luego ya viene las sugerencias para retroalimentar y fortalecer la práctica pedagógica. Entonces aquí hay finalmente una parte que es la que está destinada a que el docente guía pueda dar como sugerencia. Sin embargo, yo quisiera llamar la atención sobre un punto muy particular en este sentido. Esta manera de evaluar el desempeño del estudiante maestro nos está ubicando directamente sobre el accionar del estudiante maestro en cuanto a su desempeño en el aula, en primera instancia. En segunda instancia, cómo planifica y cómo lleva adelante esa planificación. Sin embargo, nos estamos perdiendo de un punto muy importante que es lo que vamos a ver a continuación. Volviendo a nuestra diapositiva y para continuar con la narración anterior, nos preguntamos qué tan efectiva es la enseñanza del estudiante. Ustedes han visto en la presentación de la rúbrica que básicamente toda la evaluación se centra sobre el desempeño. Podríamos utilizar esa palabrita en inglés que dice performance, la performance del estudiante. Cómo enseña el estudiante, cómo prepara su clase. Pero hay una realidad muy contundente. Que un docente enseñe no significa
que el estudiante aprenda. Vuelvo a repetir esto porque es importante. Que un docente enseñe no necesariamente significa que los niños y niñas estén aprendiendo. Un estudiante maestro o un docente, como cualquiera de nosotros, puede vestirse correctamente, hablar correctamente, tener un desempeño excelente en la clase, explicar una teoría de una manera muy convincente, ya sea en castellano, ya sea en guaraní. Un docente o un estudiante maestro puede presentar una planificación brillante, pero no necesariamente todo eso asegura que el niño o la niña esté aprendiendo. Y déjenme decirles, queridos compañeros y queridos estudiantes, que un buen docente se debe fundamentalmente a los buenos aprendizajes que tienen con él sus respectivos niños. Es decir, lo voy a hacer más sencillo. Un buen docente es aquel con quien los niños aprenden más y mejor. Entonces, a nosotros nos haría falta que, además de esta rúbrica que evalúa el desempeño del estudiante, podamos tener también una rúbrica que asegure los aprendizajes de los niños. Yo les quisiera llamar la atención sobre algo que nos pasa muy a menudo y que surge un poco a partir de una anécdota de una compañera de trabajo que me dice que su nieto eh, no diferencia la letra R de la letra L. Y entonces, sin embargo, es un niño excelente, que con todos los demás contenidos o con todas las demás teorías que se van dando en el currículum, el niño lo va asimilando de una manera normal, pero le confunde la letra R y la letra L. Y sin embargo, el docente de grado de este niño ya le dio por aprobado esa parte de esa capacidad, pero el niño no lo logró. Entonces se genera allí, el niño va a empezar a arrastrar esa falencia en los siguientes conceptos o en los siguientes contenidos, en las siguientes capacidades, va a arrastrar esa dificultad. Va a seguir confundiendo la R con la L. Entonces, es sumamente importante asegurar que todos los niños puedan aprender cada una de las capacidades de una manera efectiva. Y cuando digo todos los niños, estoy hablando de la totalidad de una clase. Y eso es bastante difícil. Sí, es bastante difícil lograr eso. Sin embargo, yo creo que institucionalmente se tendría que poder retroalimentar los aprendizajes una vez a la semana para asegurar que todos los niños estén aprendiendo todos, todos los contenidos, todas las capacidades. A mí me gustaría, por ejemplo, que en cada escuela los días viernes sean los días para retroalimentar, pero la retroalimentación se debe hacer necesariamente sobre aquellas capacidades que los niños no han, que no han logrado obtener. Vamos a suponer que en un grupo de 30 10 niños estén con el problema de este chico que confunde la letra R con la letra L. Y haya otro grupo de 10 que no le salga la suma de dos cifras. Entonces, el docente tiene que estar muy consciente de qué grupo de niños o qué niño está teniendo dificultad para realizar esas actividades que dan cuenta de las capacidades que tiene. Por lo tanto, yo creo que es necesario que en el funcionamiento de nuestras escuelas no se deje para octubre la retroalimentación
y la recapitulación de todos los contenidos, sino que eso lo podamos hacer una vez por semana, de modo que se vaya corrigiendo progresivamente aquellas capacidades no logradas por nuestros niños. Esas son las exigencias de la calidad que tenemos que tener en cuenta. Todo esto nos lleva a pensar que es necesario replantear las prácticas de nuestros estudiantes maestros en sus respectivas instituciones y también pensar en un protagonismo fuerte de nuestros docentes guías. Entonces, básicamente nosotros lo que estamos proponiendo es un replanteo de las prácticas en el ámbito formal, es decir, en las escuelas. Y necesitamos pensar cómo va a ser la función del estudiante maestro en el aula, cuál va a ser la función del docente guía y también necesitamos replantear nuestras prácticas en función del aprendizaje de los estudiantes. Vamos a ver ahora una lámina más en el cual quisiera mostrar un poco esta idea. Nosotros básicamente vamos a tener acá a nuestros niños. Ana López y Miguel Ruiz son nombres ficticios, son alumnos de segundo grado. Y Lorena Mendieta sería una estudiante maestro del IFD, al igual que Julio Benítez. Desde el IFD nosotros enviamos a los estudiantes de a dos de manera que puedan ayudarse mutuamente. Esto es el aprendizaje cooperativo, que puedan revisarse mutuamente sus planes, que puedan incluso darse ideas sobre cómo tendrían que planificar sus clases y también llegado el momento de estar practicando en el aula, uno es el que desarrolla la clase y el otro tendría que tener algunas funciones específicas que podamos evaluar también. Este trabajo en Vinas quiere decir de a dos, es un escenario ideal para la innovación, porque a veces nosotros necesitamos que nos observe también una persona que es nuestro compañero o nuestra compañera, un par que nos pueda ayudar a visualizar algunos aspectos de nuestras prácticas. De ahí que desde el IFD nosotros estamos enviando a cada grado dos estudiantes para que puedan ayudarse mutuamente. Y también les presento a Raquel Sosa, que va a ser nuestra profesora guía. Este es básicamente el escenario que vamos a tener habitualmente en nuestras prácticas. Pero volviendo y recapitulando un poco lo dicho antes, una parte importante eh, que tenemos que tener en cuenta y que no hoy por hoy no estamos teniendo muy en cuenta en nuestras planificaciones es qué tanto están aprendiendo nuestros niños con la profesora practicante, con nuestros estudiantes maestros. ¿Qué tanto están aprendiendo de ellos? Entonces, nos está haciendo falta que en las planificaciones tengamos una rúbrica específica que nos ayude a ser muy objetivos con el aprendizaje de nuestros chicos, de cada uno de ellos. En cuanto a la profesora practicante que está dando la clase, por así decirlo, ella también va a tener una tarea, al igual que su compañero y la profe guía, la misma pregunta, cómo asegurar que todos nuestros alumnos estén aprendiendo? Y una vez más, para el estudiante maestro que está acompañándole a su compañera o compañero, tenemos que pensar cuál es la función de este estudiante maestro cuando su compañera o compañero está dando la clase o está desarrollando. Y también exactamente lo mismo tenemos que decir sobre la profesora guía o el profesor guía. ¿Cuál es la función del profesor guía?
qué es lo que tiene que hacer respecto de los estudiantes maestros. Y yo me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis en este punto para, eh, digamos, para comentar un poco el rol del evaluador, del profesor guía o la profesora guía. Muchas veces escuchamos decir, no le puedo poner un no logro a mi estudiante maestro, a mi practicante, porque no quiero perjudicarle. Pero ese es un camino equivocado, mis queridos colegas, porque de esa manera no le estamos ayudando al crecimiento de nuestros estudiantes, no estamos visualizando dónde dónde se tiene que ajustar en su vida profesional. Yo les comento que la nueva formación docente, las calificaciones que se obtienen en la nueva formación docente han cambiado respecto ya de las calificaciones en el modelo tradicional en el que anteriormente se desarrollaba la formación docente. Hoy por hoy, todas las evaluaciones son de tipo formativas, ya no son sumativas. Por eso es que necesitamos mucho de su ayuda para que nos ayuden a formar a nuestros estudiantes. Vuelvo a repetir, hoy por hoy las evaluaciones en la nueva formación docente tienen solamente un enfoque formativo, no sumativo y mucho menos está en orden a aplazarle al alumno. Si un alumno tiene muchas competencias no logradas, el estudiante tiene que escribir un plan de mejora sobre esas debilidades y trabajar sobre ellas de modo tal que se pueda lograr la calidad que se está buscando. Entonces, este es un punto sumamente importante que yo quisiera resaltar en este paréntesis que cerramos ahora. Bien, para ir concluyendo, me gustaría, me gustaría darles algunas indicaciones para trabajar en esta mañana. Y responde a prácticamente lo mismo que veníamos diciendo antes. ¿Qué debería ser el estudiante maestro auxiliar en el aula? En este caso, nuestro amigo Julio Benítez. ¿Qué tendría que hacer él cuando Lorena Mendieta está dando la clase? ¿Cuáles son las funciones que tiene que tener el docente guía? En nuestro caso, la profesora Raquel Sosa. ¿Qué sugerencias podemos dar para mejorar las prácticas? De esta manera yo quisiera dejarles este video que busca un poco orientar o reorientar nuestras prácticas a los fines de encontrar esa calidad que tanto estamos ansiando en nuestra educación paraguaya. Un abrazo para cada uno de ustedes y que tengan una hermosa jornada y seguramente nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Saludos para todos.